tumores. Vamos a ver qué cosa es un antígeno tumoral, cuál es el concepto, cuál es la clasificación, qué cosa es un antígeno específico del tumor. Vamos a ver qué cosa es la inmunovigilancia, en qué consiste la respuesta inmune tanto inespecífica como específica hacia los tumores, cuál es el papel del factor de necrosis tumoral en este mecanismo contra los tumores, así como los mecanismos de evasión que desarrollan los tumores, cómo yo puedo hacer inmunodiagnóstico y cómo puedo hacer inmunoterapia. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctora. ¿Está lloviendo allá en Montería? Sí. No, Sí, doctora. bueno, aquí en mi casa ya empezaron a correr los muebles allá arriba, como digo yo. Ya están corriendo los muebles, me imagino que deben estar barriendo. Ahorita empiezan a tirar agua y entonces empieza a llover. Hasta ahora no está lloviendo, apenas está tronando y relampagueando. No, por lo menos en el barrio donde yo estoy. No sé si en algún otro barrio de Montería estará lloviendo. ¿Y tú de dónde eres, Oscar? Yo te hacía a ti de Montería. No, doctora. Yo sí paso en Montería, pero soy SRT. Ah, bueno, pero es que eso es lo mismo. Es que cómo vas a ser García y no vas a ser de CRT. Es decir, o sea, los García que están aquí en Montería es porque son importados de CRT. ¿O no? Sí, doctora, son mi familia. Y todos son familia, que es la mejor parte. Literal. Literal. Así mismo es. Bueno, seguimos. Vamos entonces a revisar qué cosas son los antígenos tumorales. Pero antes de empezar a hablar de los antígenos tumorales, les quiero presentar a estos dos señores, a Jonjo y a Allison. ¿Alguien sabe quiénes son estos señores? ¿Por qué yo se los traigo? ¿Qué tienen que ver ellos con todo esto que vamos a hablar hoy? ¿Los escuchan? Nada, doctora. Ni idea. No los conocen. Algún Nobel debieron ganar, doctora. Algún Nobel debieron ganar. Sí, así mismo es. Algún Nobel que tendrá que ver con qué. Medicina. Con medicina y un poquito más allá con qué. Química, fisiología. Profe, Inmunología. este señor Allison Inmunología. salió en un artículo que yo encontré sobre cuando estábamos buscando el asma en inmunoterapia. Estoy casi segura. No puede ser, él es un cerebro, ¿verdad? Pero, Algo sobre inmunoterapia. como dicen, sí, pero inmunoterapia no de asma, sino de cáncer. Como dicen por ahí ustedes, pues seguramente se ganaron un Nobel, sí, se ganaron un Nobel, se lo ganaron en el 2018. Y se ganaron el Nobel en el 2018 por sus investigaciones en los mecanismos mediante los cuales se activa el linfocito T. Estos señores son dos teóricos de la inmunología, es decir, ellos se dedicaban a investigar cómo se activaba el linfocito T, ¿verdad? Y en sus investigaciones teóricas de la inmunología, que cualquiera podría haber pensado que eso no servía para nada, ¿verdad? Ellos terminan descubriendo algo que se llaman los puntos de control inmunológicos o los immunological checkpoints, que hoy por hoy han sido vitales en el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y ellos decían que para el momento que reciben el Nobel, ya para ese momento habían varios medicamentos que estaban usando esta información como principio para el tratamiento de los pacientes con cáncer, y lo que más alegría, digamos, les dio a ellos, pues independientemente de recibir un Nobel, es súper importante para cualquier científico, fue haber recibido el llamado de muchos pacientes dándoles las gracias porque esos conocimientos que ellos habían aportado habían servido para mejorar en muchos casos el tiempo de sobrevida, la calidad de vida de estos pacientes con cáncer. ¿Listo? Vamos entonces a empezar en materia. ¿Qué cosa es un tumor? ¿Qué les dijeron a ustedes en patología que eran los tumores? Un tejido compuesto por células neoplásicas. Ajá. Por ejemplo, un tejido compuesto por células neoplásicas. ¿Qué más? Un crecimiento descontrolado de la célula.
un crecimiento descontrolado de las células, ¿verdad? Acuérdense que si vamos a hablar de la palabra tumor, pensando fisiológicamente, es aumento de volumen, ¿verdad? Está el tumor fisiológico que ocurre producto de la respuesta inflamatoria, pero ustedes saben que desafortunadamente cuando alguien tiene una inflamación aguda en el brazo, le dicen, ay, tiene un tumor. No, dicen, tiene un tumor cuando la persona tiene, como dijeron ustedes, un crecimiento de nuevas células, un crecimiento que es descontrolado, un crecimiento que no es organizado, que finamente en medicina le llamamos neoplasia, neo de nuevo, plasia de formación, y que cuando decimos que ese tumor es un tumor canceroso, es porque muy probablemente se trate de un tumor maligno, ¿verdad? ¿Y qué cosas son los antígenos tumorales? ¿Qué serán los? Creería que son los antígenos que pues se encuentran en el tumor. Obviamente, es decir, no, pero es que para eso no hay que llegar a quinto semestre de medicina, ¿verdad? Se lo preguntan ustedes a un niño de primaria y también se los dice. Es decir, antígeno tumoral, ese antígeno que se expresa en el tumor, ¿verdad? Y que me permite a mí o diagnosticar, si estoy haciendo inmunodiagnóstico, o que pueda ser detectado por las células de la respuesta inmune, tanto de la respuesta innata como de la respuesta específica, ¿verdad? Vamos a ver que esos antígenos tumorales son esos, son antígenos que expresan las células cancerosas, ¿verdad? Que pueden ser extraños para el hospedero, ya sea porque sean antígenos que normalmente no se expresan o que se expresan en una cantidad que es mucho menor que la que se está expresando en el momento. Y esto hace que entonces yo tenga expresión de una mayor densidad de antígenos, que son antígenos normales, pero que se están expresando en mayor cantidad, y por lo tanto el sistema los detecta, digamos, como una expresión anormal, que es lo que yo quiero siempre, que el sistema detecte esto. Y entonces hablamos de antígenos que son específicos del tumor y antígenos que son asociados al tumor. Un antígeno específico del tumor es ese antígeno que se expresa en ese tumor y que no se comparte con ningún otro tumor. Es el caso, por ejemplo, de los tumores que salen en la piel de los ratoncitos que son tratados con una sustancia que se llama el metilcolantreno A. El metilcolantreno A es una sustancia carcinogénica que cuando se aplica sobre la piel del ratoncito le produce un tumor en la piel al ratón. Miren que cuando yo cojo la sustancia y se la aplico al ratoncito en la piel, le sale un tumor. Si yo le quito el tumor a ese ratoncito y después trato de volvérselo a poner, miren que hay rechazo del tumor. ¿Por qué hay rechazo del tumor? Porque recuerden que la respuesta tiene dos características, que son la especificidad y la memoria. Se acuerda de contactos previos con el antígeno específicamente para ese tumor, porque si yo le pongo otro tumor, obviamente va a crecer. Yo cojo ese mismo tumor y se lo coloco a otro ratoncito que no ha tenido tumor y sencillamente crece. Él no tiene respuesta contra eso. Y si cojo otro tercer ratoncito, le transfiero linfocitos TCD8 positivos del ratoncito original, del primero que tuvo el tumor, y le trato de poner el tumor, miren que hay erradicación del tumor, el tumor no crece. ¿Por qué? Porque yo le estoy transfiriendo los efectores que le van a servir a él para rechazar ese tumor, para poder destruir ese tumor. En el caso de los antígenos asociados al tumor o tumor asociado, por lo general son moléculas que se expresan en una célula y que se comienzan a expresar en una mayor cantidad o con una variación que me la hace anormal. Incluso puede ser, como dice ahí en el primero, producto de la expresión de genes silentes. Son genes que normalmente no tienen por qué expresarse y se empiezan a expresar, o son antígenos que se expresaron durante el periodo embrionario, como pasa con la alfa-fetoproteína o como pasa con el antígeno calcino embrionario, y se comienzan a expresar nuevamente en la etapa adulta. O son antígenos que son codificados por virus, que en este caso son oncogénicos, como puede ser el virus de la Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, el virus del papiloma, o son antígenos que son específicos de un tejido o de una diferenciación,
como puede ser, por ejemplo, el antígeno prostático específico, que es un antígeno específico del tejido prostático y que su densidad o su expresión me va a hablar a mí de enfermedad, ya sea tumoral o hiperplasia benigna de la glándula, ¿verdad? Entonces miren acá los diferentes escenarios. Vamos a ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo. La primera es una célula normal. La segunda es una célula que se infectó por un virus y como se infectó por un virus empieza a expresar antígenos que produce ese virus. Abajo de esta lo que tengo es una célula que está normal, que está expresando proteínas normales, pero que la está expresando en una mayor cantidad de lo que la expresaría normalmente. Si ustedes miran, la célula normal tiene 2 antígenos, esta tiene 6 antígenos. Y la otra variante es que se exprese el antígeno, pero que ese antígeno haya tenido alguna mutación, alguna alteración y por lo tanto sea un antígeno que no tenga las características que va a tener en una célula normal. ¿Y qué cosa será la inmunovigilancia? ¿Qué creen ustedes que será la inmunovigilancia? Profe, yo diría que de pronto es como estar en constante búsqueda o de pronto reconocimiento para destruir células que de pronto tengan un comportamiento anormal o, o que expresen antígenos malignos de pronto. Exactamente, eso mismo es. Es esa vigilancia que debe y tiene el sistema inmune sobre la transformación de células propias en células tumorales. Miren acá en esta imagen que yo tengo varios escenarios. Yo tengo un escenario, vamos a mirar la imagen de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Yo tengo mis células normales. Esas células normales, ya sea porque se sometan a radiaciones, a sustancias carcinogénicas, a un proceso inflamatorio crónico, que hay una infección viral por virus oncogénicos o que haya una determinada herencia que hace que se comiencen a expresar algún neoantígeno o algún antígeno tumoral o que se desinhiban algún oncogen, se transforma en una célula tumoral. Y entonces vienen todos los mecanismos de la respuesta inmunológica, tanto de la respuesta innata como de la respuesta adquirida, y se ponen en función de eliminar esa célula tumoral. Si lo logran, como pasa en el primer ejemplo de la izquierda, pues hay protección. Miren que esa célula vuelve a ser normal. En ocasiones no lo logra eliminar, pero la logra frenar, la logra mantener ahí parada. Y entonces hablamos de equilibrio. Miren, Lunita quiere coger clase de inmunología, ¿verdad, Lunita? Bueno, el escape ocurre cuando sencillamente esa célula tumoral crece en demasía y escapa a los mecanismos de control inmunológico. En este caso, esto es gracias a que el tumor desarrolla toda una serie de mecanismos para evadir la respuesta inmunológica, pero además vamos a ver que producto de que se convierte esta respuesta aguda en una respuesta crónica, esto va generando toda una serie de cambios, ¿verdad? Si ustedes miren la imagen, miren que en la primera imagen donde habla de eliminación, me está hablando de que se están activando linfocitos T gamma delta, linfocitos T CD4, CD8, células NK, linfocitos TNK, macrófagos. Y cuando miran acá, ven que aquí hay CD8, hay NK, pero también hay un aumento de linfocitos T reguladores y esto todo es producto de la respuesta inflamatoria crónica, ¿sí? Hay toda una serie de evidencias, ¿verdad?, que me dicen a mí que la inmunovigilancia sí existe. Desafortunadamente tenemos tumores, porque después vamos a ver que los tumores desarrollan 1001 mecanismos para evadir la respuesta inmunológica, pero la inmunovigilancia sí existe. Primero, se ve que cuando yo hago una biopsia y en esa biopsia hay un infiltrado de linfocitos T, de células NK, de macrófagos, eso se asocia con un mejor pronóstico. 2. Los individuos que tienen una inmunodeficiencia desarrollan tumores con mayor facilidad que los individuos que están inmunocompetentes. De hecho, vamos a ver
la próxima semana cuando veamos inmunodeficiencia, que precisamente una de las manifestaciones que pueden tener los pacientes con VIH, el debut, puede ser un tumor, y de hecho el sarcoma de Kaposi es la causa número 1 de debut de inmunodeficiencia secundaria a VIH, sobre todo en todas las películas, ¿verdad? Sale porque es la mancha esa en la cara y entonces enseguida se usa para eso. Los datos post-mortem en aquellos países donde se hace autopsia, no solamente autopsia médico-legal, sino autopsia clínica, se ve que hay muchos más tumores de los que se expresan clínicamente. ¿Qué quiere decir eso? El paciente murió de un edema agudo de pulmón, el paciente murió de un infarto agudo del miocardio, el paciente murió de un accidente cerebrovascular, y resulta que cuando se le hace la autopsia el paciente tenía una enfermedad tumoral y esta enfermedad nunca se manifestó. ¿Por qué no se manifestó nunca? Porque el sistema inmune la tenía detenida o la tenía parada. Sabemos además que siempre hay una hiperplasia de los ganglios que drenan el tumor, ¿verdad? Si es mama, los axilares; si es en mediastino, pues entonces a nivel del mediastino; si es en la cavidad abdominal, los que están a nivel del peritoneo, etc. Vamos a revisar entonces cuáles son los mecanismos que participan en la respuesta inmune inespecífica, primero que todo, contra los tumores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué servirá? En respuesta inespecífica contra los tumores. Ahí las principales son las natural killer, doctora. Las que responden a NK, los acuérdense que son especialistas de primer grado en respuesta antitumoral. ¿Qué más? Los interferones, doctora. También, exacto, Los interferones también son antitumorales. Y más que los interferones, ¿quién? El factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, ¿verdad? ¿Quién más estaría faltando? El que no se pierde una fiesta. Los macrófagos, Los doctora. Macrófagos. ¿Verdad? Que no se pierden, mejor dicho, ni la movida de un catre. Entonces, así mismo es. Miren qué facilita se vuelve la inmunología ya después que yo me di las primeras clases. Tengo el macrófago. El macrófago puede hacer citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Recordemos que ese macrófago tiene receptor de baja, de media y de alta afinidad para la porción FC de la inmunoglobulina G. Y él puede liberar contenido de sus enzimas para producir la eliminación de la célula tumoral. Recordemos que el macrófago además produce TNF, produce interleuquina 1, produce interferón, produce toda una serie de citoquinas que pueden aumentarme la respuesta inmunológica, y además el macrófago le presenta el antígeno al linfocito T, y por todos estos mecanismos mi macrófago puede participar en la respuesta antitumoral. Obviamente la protagonista, la NK. Recordemos que la NK puede producir muerte por liberación de las perforinas que perforan y producen necrosis de la célula tumoral. Además, por esos huequitos que forman las perforinas se pueden colar las granzimas que inducen muerte por apoptosis, y además la interacción Fas-Fas ligando también me puede inducir muerte por apoptosis. Recordemos además que esa célula NK tiene un receptor que es el CD16, que le sirve para reconocer la porción FC de la inmunoglobulina G, y por este mecanismo reconoce esta inmunoglobulina y permite entonces que pueda darse eso, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esas células NK tienen una característica, y es que ellas son capaces de reconocer alteraciones en la expresión del MHC clase 1 sobre las células tumorales, y de ahí la importancia de esta célula en la respuesta antitumoral, porque uno de los principales mecanismos, vamos a ver después, que utiliza la célula tumoral para evadir la respuesta inmune es precisamente disminuir la expresión de MHC clase 1. Entonces, esta célula tumoral, cuando la célula es una célula normal y expresa densidades normales de MHC clase 1, ese MHC clase 1 va a interaccionar con un receptor que es el receptor inhibidor de la NK, y esto inhibe la activación de la célula NK para que no destruya la célula normal. Si por el contrario la expresión de MHC clase 1 está alterada o está ausente, que como les dije es uno de los mecanismos
que utiliza la célula tumoral para evadir la respuesta inmunológica, pues esto hace que no se pueda activar el receptor inhibidor. Por el contrario, se activa el receptor activador de la NK y la NK destruye la célula tumoral. Acuérdense de la importancia de la célula dendrítica en la presentación de antígenos, tanto al linfocito T CD8 positivo como al linfocito T CD4 positivo. Y recordemos el papel del factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral, que puede ser producido por el monocito, por el macrófago y puede actuar sobre el mismo, me va a explicar mucho de los síntomas que tiene mi paciente. Miren que el TNF es capaz de producir fiebre, de producir soñolencia, por lo tanto eso me explica el síndrome febril crónico que muchas veces acompaña a mi paciente con cáncer. Hace que se produzcan proteínas de fase aguda por el hígado, lo cual también yo puedo detectar en exámenes de laboratorio. Produce una degradación de los acúmulos de grasa y del tejido muscular, lo cual me explica la caquexia que podemos ver muchas veces en estos pacientes con enfermedad tumoral. Y ya entrando en materia de qué le hace el TNF al tejido tumoral, vamos a ver que ese factor de necrosis tumoral produce la muerte, ¿verdad? O sí, la muerte de la célula tumoral por varios mecanismos. Uno es que rompe las uniones de tipo GAP o las uniones de tipo comunicante que se dan entre las células. Recordemos que la unión comunicante es una unión que sirve para mediar el paso de sustancias que son aminoácidos, que son la glucosa, que son iones de bajo peso molecular entre dos células contiguas. Sencillamente ese intercambio se pierde. Por otro lado, quizás una de las cosas más importantes es que produce necrosis de los vasos sanguíneos, y precisamente por ese efecto sobre la célula tumoral es que yo no puedo poner una infusión de TNF, ¿verdad? Porque si le pongo la infusión de TNF también produce necrosis del vaso donde yo la coloque, y adicionalmente a eso va a producir un aumento de la producción de radicales libres. La célula tumoral per se tiene un déficit de superóxido dismutasa. Si se aumenta la producción de radicales libres, estos van a ser sumamente tóxicos, sobre todo para la célula tumoral, y producen la muerte de esta célula. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todo empieza chévere, pero cuando pasan los días, esta respuesta que comenzó como una respuesta aguda se convierte en una respuesta inflamatoria crónica. Y vamos a ver que precisamente ese cambio va a traer consecuencias en la evolución de mi paciente. No sé si alguno se acuerda, cuando estuvimos revisando respuesta inflamatoria, por ahí en el ABAS les habla de neutrófilos N1 y N2, de macrófagos M1 y M2, los que participan en la respuesta aguda, los que participan en la respuesta crónica, y es porque sencillamente estas células de la respuesta inflamatoria crónica, lejos de activarme una respuesta inmune, hacen todo lo contrario, van a traer como consecuencia que en esa respuesta inflamatoria crónica se activan, como les dice abajo a la izquierda, células supresoras derivadas del mieloide, que son macrófagos, que son neutrófilos, que son células dendríticas, que lejos de activarme la respuesta, lo que hacen es disminuírmela. Miren que la dendrítica disminuye la expresión de moléculas coestimulatorias y por lo tanto es incapaz de activar a las células T. Miren que los linfocitos T y las células NK van a tener su función alterada y se estimula las células T reguladoras. ¿Se acuerda que lo vimos en la imagen donde crecía el tumor? Porque acuérdense que la T reguladora lo que hace es parar o frenar la respuesta. Además, se activan una serie de metaloproteasas que lo que hacen es cortar, por decirlo de alguna manera, la unión de esa célula tumoral con la matriz extracelular, con la posibilidad de poder migrar a distancia, pero además produce una serie de sustancias que me promueven la angiogénesis, me aumentan la permeabilidad vascular, provocan migración de células endoteliales, se produce factor de crecimiento del endotelio vascular, y todo esto va a traer como consecuencia que llegue una mayor cantidad de sangre al tejido tumoral. Entonces, ¿qué pasa en la célula tumoral? Hay un aumento de la división, se vuelve más resistente a la hipoxia, hay más invasividad y más capacidad de metástasis para esa célula tumoral. ¿Hasta ahí vamos bien?
doctora. Sí, doctora. Y en respuesta específica, ¿qué servirá para los tumores? Los té citotóxicos. Los test citotóxicos, pues buenísimos, porque ellos sí no son como el general de ejército que manda a los soldados, ellos son los propios soldados que van para allá, ¿verdad? ¿Qué más? Los CD4, doctor. Los CD4, porque ellos sí son el general de ejército, ¿verdad? El que organiza todo. ¿Y quién más? ¿Quién más? Los B con sus anticuerpos de pronto. Los B con sus anticuerpos, esos anticuerpos que producen los B, ¿qué producirán? Doctora, ellos no producirán como especie de una axonización como tal para marcar ese tumor. Por un lado, opsonizan para marcarlo, para que llegue bien. Activar Y complemento. ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes llegan? Y después que está opsonizado, ¿quiénes dijimos que podían llegar? Monocitos y natural killer. Los monocitos y los natural killer. ¿Y qué más pueden hacer esos anticuerpos? ¿Qué más pueden hacer esos anticuerpos? provocar lisis, doctora. Ajá, ¿mediada por quién? El complemento. Por el complemento. Quedamos completicos. ¿Vieron cómo que está fácil, verdad? Ya después que yo me sé las cosas, pues es fácil. Entonces, ¿cómo hacen los linfocitos B para producir la eliminación de las células tumorales? Por un lado, que no aparece en la imagen, citolisis, ¿verdad? Mediada por activación del complemento, en este caso, vía clásica, IgG, IgM, sobre todo IgG, o opsonización para que llegue sobre todo el NK y el macrófago y produzcan la muerte del tumor. Como dijeron ustedes, los CD4, acuérdense que los CD4 son los jefes de la orquesta. En este caso, de esos perfiles, ¿qué perfil me serviría a mí para la respuesta antitumoral? TGP1, TGP2, TGP17, T-reguladores. Es el Perú. TGP1, obviamente, ¿verdad? Y los citotóxicos, que Doctor, eso sí. ¿Por qué qué? Perdón, el 17, ¿por qué no entraría también? Podría ser, pero no es tan bueno como el 1. Pero sí podría ser, podría ser. No es que no sea, Andrea, sí, sí es, pero no es tan importante como el 1. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Pero sí, los dos. Y los test citotóxicos, recuerden que los test citotóxicos, ellos son los soldados que van disparando, es decir, no son como de pronto los neutrófilos y los macrófagos que van adelante, ellos van un poquito más atrás porque ellos saben quién es el ladrón o quién es el, el bandido que tienen que atrapar, ¿verdad? Porque acuérdense que tienen receptor específico, pero entonces recuerden que producen perforina, que perforan la membrana y producen la necrosis del tumor o que permiten la entrada de las granzimas para que se induzca la muerte por apoptosis o en la interacción FAFAS ligando que también me induce la apoptosis. Resumiendo, entonces tenemos anticuerpos, tenemos macrófagos, tenemos células T auxiliares o cooperadoras, tenemos células T citotóxicas y tenemos células natural killer, todas actuando para eliminar esa célula tumoral. Pero si todo está tan bueno, ¿por qué los tumores crecen? Hay estudios que nos sugieren que en muchos pacientes hay un mal funcionamiento de sus linfocitos T y eso trae como consecuencia que aparezcan enfermedades tumorales que por demás son, digamos, complicadas, son las más difíciles de tratar, como pasa con el carcinoma de células renales. A los pacientes con carcinoma de células renales se ha visto que tienen una disminución en la expresión de una cadena que es la cadena CITA del CD3. Recordemos que el complejo CD3 es el complejo que al TCR para que una vez que el TCR reconozca el antígeno, el linfocito se active. Si el linfocito no se puede activar, pues entonces no puede eliminar. Y la P56 es una tirosina quinasa que también se tiene que activar en este proceso de activación.
En los pacientes con carcinoma colorectal se ha visto que lo que pasa es que hay un defecto en el ensamblaje del TCR con el CD3 y eso también trae como consecuencia que haya una activación anormal de mi linfocito T. En los pacientes con carcinoma hepático se ha visto que el problema está en el NF-kappa beta, que es un marcador que va al núcleo para activar, en este caso, la expresión de toda una serie de genes que se necesitan para activar el linfocito T y para que se produzca la actividad antitumoral. Y en los pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello y de melanoma se ha visto que hay una disminución o un deterioro en la actividad de fosforilación mediadas por tirosinas. Acuérdense que en el caso de los linfocitos, ellos la mayoría funcionan con receptores que tienen actividad enzimática per se o que se asocian a enzimas y trabajan por mecanismos de fosforilación, a excepción probablemente de los receptores de quimiosina, que son receptores acoplados a proteínas GQ. Los demás, la mayoría son de este tipo, funcionan por fosforilación. Si no se activa el linfocito T, pues sencillamente no se va a poder eliminar la célula tumoral. Y adicionalmente a eso, el tumor desarrolla múltiples mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. Por un lado, va a haber una baja inmunogenicidad. ¿Por qué? Porque no expresan MHC o lo expresan, pero lo expresan sin el antígeno tumoral, o expresan el MHC con el antígeno tumoral, pero entonces no expresan moléculas de adhesión y si no hay moléculas de adhesión, el linfocito T no se puede pegar, o expresa todo lo anterior, pero no tiene moléculas coestimulatorias y si no tiene moléculas coestimulatorias, pues entonces no se puede activar el linfocito T queda enérgico y no se activa. Otra de las cosas que puede pasar con ese tumor es que se generen unos mecanismos de modulación antigénica. La modulación antigénica va dirigida a disminuir la expresión de antígenos tumorales por el tumor. Se ha visto que en ocasiones, cuando el anticuerpo se une al tumor, en vez de eso producir activación del complemento o que llegada de la célula NK, lo que produce es una endocitosis de ese antígeno tumoral con el anticuerpo, se destruyen los dos y sencillamente el tumor deja de expresar el antígeno. Y por otro lado, el tumor muchas veces él solito comienza a producir citocinas como el TGF-beta, que sabemos que es una citocina antiinflamatoria y que lo que va a hacer es inhibir la respuesta inmunológica. En esta imagen me resume un poco todos esos mecanismos. Vamos a empezar de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Miren que lo primero fue lo que ya les dije, me está hablando de que el tumor escapa del sistema inmunológico, ya sea porque no exprese MHC, porque pierda sus antígenos de superficie o que estos antígenos estén diferentes, ya no son reconocidos, o porque hay un defecto en el procesamiento y presentación de ese antígeno. Además, nos dice abajo, a la derecha, se activa toda una red inhibitoria con aumento de los T reguladores, con aumento de la expresión de las proteínas de muerte y los ligandos de las proteínas de muerte, que después vamos a ver que forman parte de los puntos de control inmunológicos que son vitales para la activación de ese linfocito T, en este caso median inhibición del linfocito T, o se producen citocinas como el TGF-beta o enzimas como la IDO que destruye el triptófano, que es vital para el linfocito. Por otro lado, puede haber una muerte prematura, ¿verdad? De, sobre todo, los linfocitos T, ¿verdad? De las células de la respuesta inmune. O, como les dice acá a la izquierda abajo, un deterioro en la activación, ya sea porque el antígeno carezca de inmunogenicidad o que el antígeno tumoral carezca de coestimulación o que de alguna manera se inhiba la maduración de la célula dendrítica. Además, ya hablando de células T como tal, se activan mecanismos de tolerancia inmunológica, acuérdense que aumentan las T reguladoras. Hay mecanismos que operan como son la ignorancia inmune. Recordemos que el tumor puede crecer incluso en sitios inmunoprivilegiados, en sitios que son ignorados por el sistema inmune. Recordemos que los tumores provienen en su mayoría de células propias, por eso muchas veces esos linfocitos T fueron deleteados, eliminados a nivel del timo, ¿verdad? Y entonces no los tengo y por lo tanto voy a tener un repertorio limitado de células T para responder a este tumor. Y adicionalmente a eso se dan
defectos o hay problemas en lo que es el homing o la migración del linfocito. O sea, aparte de todo, el linfocito está completo con todo lo que tiene que tener, pero no puede ir al sitio donde está el tumor, pues sencillamente nunca lo va a eliminar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, doctor. Ya se durmieron, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces del inmunodiagnóstico. Vamos a ver que hay toda una serie de antígenos que se asocian al tumor, como es el caso de la alfa-fetoproteína y el CEA, el antígeno calcino embrionario. Recordemos que estos son antígenos que se expresan durante la vida intrauterina y que ya en el adulto se van a expresar en estas células tumorales. O antígenos que son específicos de algún tejido, como puede ser el antígeno prostático específico para el caso de la próstata. Estos marcadores son muy buenos porque me sirven a mí para hacer diagnóstico, pronóstico y seguimiento de mi paciente. Obviamente, si yo tengo un paciente con enfermedad tumoral, yo tengo que hacerle un estudio histopatológico, ya sea por biopsia o por resección del tumor, ¿verdad? Pero si ese paciente, cuando yo le hice el diagnóstico, me estaba mostrando unos niveles altos de carcinoma embrionario y después de yo hacerle el tratamiento quirúrgico y comenzarle la quimio y la radio, esos niveles comienzan a bajar, yo entonces puedo estar, digamos, tranquilo y pensar que es que el tamaño del tumor se está reduciendo y no tengo ni que hacerle resonancia magnética nuclear todos los meses, ¿verdad? Y muchísimo menos tomografía axial computarizada, ni ningún tipo de estudio de estos que pueden ser un poco más invasivos, ¿verdad? El carcinoma embrionario, por ejemplo, se usa mucho para cáncer de colon, para cáncer de mama, para cáncer de pulmón. La alfa-fetoproteína para cáncer de hígado, el prostático específico, obviamente, para cáncer de próstata. El CA125 en cáncer de ovario o el CA15.3 o el 27.29 en cáncer de mama. Miren que hay una lista de toda una serie de marcadores que se utilizan indistintamente para hacer diferentes diagnósticos y que tengo la ventaja de que los puedo detectar en sangre, ¿verdad? Y en este caso no son ensayos invasivos y además, son ensayos que, si pensamos también desde el punto de vista económico, son mucho más sencillos, son mucho más baratos y es mucho más fácil que de pronto la entidad prestadora de salud me los autorice, ¿verdad? Una entidad prestadora no va a autorizar a hacer una resonancia todos los meses, pero este tipo de ensayos sí me los puede, este tipo de exámenes, perdón, sí me los puede autorizar. Y obviamente, siempre que tengo un paciente con enfermedad tumoral, yo tengo que hacer un estudio histopatológico de ese tejido. En ese estudio histopatológico, hace 20 años, lo único que se hacía era hematoxilina y eosina. Pero hoy, con el desarrollo que tiene la inmunología, pues entonces no solamente se hace hematoxilina y eosina, sino que también se utilizan técnicas de inmunofluorescencia indirecta para detectar ciertos y determinados antígenos sobre la superficie de ese tumor. Recuerden que no es lo mismo un tumor de crecimiento rápido que un tumor de crecimiento lento. Y yo eso lo puedo saber mediante técnicas de inmunofluorescencia indirecta. En estas técnicas yo tengo mi tejido, le coloco un anticuerpo que me reconoce una proteína en particular, puede ser P53, puede ser KI67, dependiendo de lo que yo esté revisando. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y después que yo coloqué ese anticuerpo, yo coloco un segundo anticuerpo que va marcado, como pueden ver ustedes, con un fluorocromo, ¿verdad? Si el primer anticuerpo se pegó, el segundo, que por lo general reconoce la porción FC de la inmunoglobulina G, se pega a la porción FC de la inmunoglobulina G y cuando yo pongo el fluorocromo, fluorece y me permite detectarlo. Miren acá que, por ejemplo, en cáncer de mama se utiliza mucho esto, es decir, si bien se pueden usar otros mecanismos para detectarlo, este es un mecanismo o un método que es, digamos, relativamente económico y sencillo. Y entonces, si yo tengo una paciente con cáncer de mama, yo puedo saber si es positiva para receptores de estrógeno o si es positiva para receptores de progesterona. Ustedes saben que esto me va a cambiar el diagnóstico, me va a cambiar lo que es pronóstico y tratamiento. Si es positivo para
HER2, lo cual probablemente sea un signo de mal pronóstico. Si tiene una gran expresión de KI67, me está hablando de crecimiento rápido, me está hablando de un mal pronóstico. P53 y E-caderina también son marcadores de mal pronóstico. Recuerden que P53 es una proteína que se aumenta en este tipo de tumores, sobre todo en tumores malignos, y la E-caderina me está hablando de la posibilidad de hacer metástasis de esta lesión, ¿verdad? Entonces miren cómo con estos estudios yo me puedo hacer un cuadro general de qué es lo que está pasando en mi paciente y con eso, pues entonces iniciar un tratamiento. Un tratamiento que puede ser terapia convencional o puede ser de inmunoterapia. Pregunto yo, ¿qué se utiliza normalmente en el tratamiento de los pacientes con cáncer? La quimio. La quimioterapia, ¿verdad? ¿Y qué más? La radioterapia, doctora. La radioterapia. ¿Alguien sabe cómo actúa la quimioterapia en un paciente con cáncer? ¿Qué es lo que hace? En la quimioterapia como tal van a atacar las células cancerígenas, pero también van a atacar las células normales que no están afectadas. Entonces ¿Por es como qué? el ¿Por qué afecta porque a es los que tipos celulares? porque van a inhibir la división de las células. Exactamente, Andrea. Se inhibe la división celular, no solo de las células tumorales, sino también de las células normales. Recordemos que dentro de esas células normales o esas células, digamos, sanas, que es como nos gusta llamarla para ser más concisos, las que más sufren en ese proceso de inhibición de la división son las células hematopoyéticas, que necesitan estarse dividiendo continuamente para repoblar las poblaciones de eritrocitos, las poblaciones de leucocitos y las poblaciones de plaquetas con las complicaciones de anemia y neutropenia, ¿verdad? Miren que, pues además de este problema o además bueno, estos efectos que son efectos adversos de la quimio, y además de que la quimio me inhibe la división celular casi siempre por efecto a nivel de los microtúbulos, ellos lo que impiden es que se forme el uso mitótico y por lo tanto que se pueda separar el material cromosómico y por supuesto el material después citoplasmático. Esa quimioterapia también va a tener otros efectos en los tumores que podrían ser, digamos, positivos para, de alguna manera, el sistema inmunológico. ¿Cuáles son? Se sabe que esa quimioterapia me aumenta la liberación de moléculas de peligro por esa célula tumoral, como puede ser la calcirreticulina, como son las proteínas de alta movilidad beta 1 o el ATP, que le dicen al sistema inmune innato, ojo, ahí está pasando algo, vamos para allá, que la cosa está mala, ¿verdad? Además, esa quimioterapia me sensibiliza a la célula T, a la célula tumoral, perdón, para que pueda ser lisada mucho más fácilmente por la célula T, ya sea por la expresión de receptores de muerte, que por interacción van a producir la muerte por apoptosis, o de moléculas coestimuladoras como el NKG2D, que activa sobre todo a la célula NK. Y además produce la muerte de las T reguladoras y de las células supresoras derivadas del mieloide que se producen producto de la respuesta inflamatoria crónica y que son uno de los mecanismos que utiliza el tumor para evadir la respuesta inmunológica. Como ustedes bien dijeron, otro de los tratamientos que se utiliza es la radioterapia. ¿Alguien sabe por qué mecanismo la radioterapia es que produce la muerte de la célula tumoral y de las no tumorales también? Ellas actúan directamente en el ADN de la célula. Ellas actúan directamente en el ADN, produciendo ¿qué? Como daños en la hélice. Exactamente, creo que es una desnaturalización. Andrea, exactamente, desnaturalización, en este caso, del ADN. Ay, Lunita ya está cansada, ya dice, ya esta conferencia me la dieron hace 2 horas, yo ya no quiero que me den más lo mismo, ¿verdad, gorda?
Ella produce desnaturalización del ADN, produce la separación de la doble hélice y por ese mecanismo produce la muerte celular. Pero vamos a ver que la radioterapia, al igual que la quimioterapia, va a producir un aumento en la liberación de moléculas de peligro por las células tumorales, las mismas que vimos antes, la calcireticulina, las proteínas de alta movilidad beta 1 y el ATP. Además, aumenta la expresión de receptores de muerte y sensibiliza a esa célula tumoral para que exprese más FAS, para que exprese más NKG2D, para que pueda ser destruida por la célula NK o por interacción FAS ligando, ya sea el NK o ya sea el linfocito T citotóxico. Pero, adicionalmente a toda esta terapia convencional, tenemos nuevos tratamientos para los tumores y aquí hablamos de la inmunoterapia, ¿verdad? Si bien el tratamiento convencional hasta la fecha no ha podido ser reemplazado por estos nuevos tratamientos, sí el pronóstico, la calidad de vida y la evolución del paciente con cáncer ha mejorado significativamente después de la aparición de estos tratamientos. Yo me atrevería a decir, sin ser oncóloga, que la quimioterapia es al cáncer como el metotrexate a la artritis reumatoidea. Si yo tengo un paciente con artritis reumatoidea, yo le puedo poner infliximab, yo le puedo poner etanercept, yo le puedo poner Humira, yo le puedo poner tofacitinib, yo le puedo poner cualquier cosa nueva, pero tengo que ponerle metotrexate. Y lo mismo más o menos pasa con los pacientes con cáncer. Vamos a ver que esa inmunoterapia va a ser todos esos mecanismos que yo utilizo, sean citocina, sean vacunas, sean inhibidores de los puntos de control, sean moléculas, células T que yo haya modificado, sean células dendríticas, etcétera, que yo voy a utilizar en mi paciente. Puede ser profiláctica o puede ser terapéutica. Profiláctica, cuando yo aplico una vacuna para prevenir una enfermedad infecciosa que me produzca cáncer. Terapéutica, bueno, vamos a ver que hay diferentes. ¿Qué vacunas profilácticas conocen ustedes que se puedan usar y que me permitan prevenir la aparición de una enfermedad que puede ser viral y que me puede desencadenar en cáncer? ¿Qué dicen? La vacuna del papiloma. La vacuna del papiloma, ¿verdad? ¿Cuál más? Una que les piden. La hepatitis B no entra ahí, doctor. Exactamente, la hepatitis B, esa que le piden ustedes en quinto semestre para poder ir para el hospital. Entonces, vacunas profilácticas, tenemos la vacuna del papiloma y la vacuna del virus de la hepatitis B. Ahora, ya no profilácticas, sino terapéuticas. Tenemos varias dianas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que independientemente de que sean células T, independientemente de que sean células dendríticas, independientemente de que sean anticuerpos monoclonales, yo lo que quiero, cuando estoy aplicando una respuesta, una inmunoterapia terapéutica, es activar la respuesta antitumoral, lograr efectos inmunomoduladores en mis pacientes, aumentar la presentación antigénica, lograr que haya diferenciación de células T, células efectoras que me vayan a destruir el tumor, que se sensibilice el tumor para que pueda ser destruido por el sistema inmune o que sencillamente se disminuya o se amortigüe esa supresión que produce la célula tumoral. Y para eso, una de las cosas que hago, por ejemplo, es mejorar lo primero, que es la presentación antigénica. Y esto han sido las vacunas de células dendríticas. ¿Qué se hace? Se coge la célula dendrítica, se saca y se le coloca o el péptido tumoral o la proteína tumoral o el ARN que codifica para la proteína tumoral. Además de eso, se activa in vitro para que cuando esa célula dendrítica yo la coloque nuevamente en mi paciente, sencillamente vaya directamente a presentarle el antígeno al linfocito T y que éste venga y destruya la célula tumoral. También se ha hecho terapia o tratamiento con células T, la famosa terapia adoptiva celular. Miren que tengo tres formas de hacerlo. La primera, la de arriba,
me está hablando de los TIL, que son los linfocitos que infiltran el tumor. T de tumor y de infiltración, L de linfocito. ¿Qué se hace? Se coge el tumor, se sacan los linfocitos que están rodeando el tumor, se ponen in vitro con interleuquina 2, se activan y se le vuelven a poner al paciente. Los resultados, buenísimos. ¿Qué pasa? Que los de Juan no sirven para Pedro, los de Pedro no sirven para María, y los de María no sirven para Juana, y obviamente los de Juana no sirven para Pedro. Entonces, es una terapia absolutamente personalizada, demasiado costosa, y por eso, pues sencillamente no se usa mucho más allá. Tengo además la posibilidad de modificar el receptor de células T, y son los famosos linfocitos que tienen un TCR, un receptor de células T quimérico. El CAR es de receptor quimérico, ¿verdad? De este linfocito T. ¿Qué es lo que se hace? Se coge ese TCR, que recordemos que normalmente para poder reconocer el antígeno tiene que estar este antígeno presentado por la célula presentadora de antígeno, y se cambia por un anticuerpo. Cuando yo le pongo un anticuerpo a mi linfocito, pues entonces el reconocimiento del antígeno es directo, la activación es rápida y van a destruir la célula tumoral. Y lo otro que se ha hecho es extraer células T de sangre periférica, se ponen in vitro, se activan y después vuelven y se reinfunden. Son los 3 tipos de terapia. Obviamente los resultados han sido muy buenos, pero tengo ese problema de que son terapias más bien personalizadas. Y es por esto que la terapia con anticuerpos monoclonales, digamos que ha ganado tantos, digamos, adeptos, ha ganado tantos seguidores y se ha desarrollado tanto. Sabemos que se llaman anticuerpos monoclonales porque se obtienen de un solo clon de linfocitos. En este caso, se coge un ratoncito, ya esto se hace por técnicas de ingeniería genética. Anteriormente se inyectaba el ratoncito, se le sacaba el clon de linfocitos B que producía los anticuerpos, se fusionaba con una célula plasmática, en este caso tumoral, que tenía la capacidad de ser inmortal, y para que se produjeran una gran cantidad de estos anticuerpos monoclonales. El primer anticuerpo monoclonal que se utilizó en este caso, y todavía se sigue utilizando en pacientes con cáncer y en pacientes con enfermedades autoinmunes, fue el rituximab. Era un quimérico. ¿Por qué era un quimérico? Porque era mitad de ratón, mitad de humano. Y después de esto vinieron toda una serie de anticuerpos monoclonales. La mayoría, si ustedes miran ahí, son humanos o son humanizados. ¿Para qué? Para evitar algo que pasaba antes, y era la respuesta del organismo contra el anticuerpo, porque si era una proteína de ratón, pues sencillamente se reconocía como extraña. Ahí les muestro el rituximab, fue el primero en 1997, de ahí a la fecha se han desarrollado cientos de miles de anticuerpos, ¿verdad? Y vamos a ver que esos anticuerpos pueden unirse con algún medicamento, como me lo están mostrando aquí arriba a la derecha, dice que el anticuerpo combinado con ricina, o lo puedo combinar con un isótopo, de manera que la radioterapia no sea generalizada, sino que vaya directo al tumor. Lo puedo conjugar con una enzima o con un fármaco para que el fármaco vaya directo al tumor, o puede sencillamente ser un anticuerpo que viene a la célula tumoral para que venga el NK, para que venga el macrófago y lo destruya. O pueden ser anticuerpos que por un lado reconocen el tumor y por el otro lado se unen con la molécula CD3 para permitir que este linfocito T se acerque al tumor y lo destruya. Miren que entonces yo digo de anticuerpos monoclonales que activan células del sistema inmune, ya sean mono o biespecíficas, anticuerpos que bloquean señales de división, anticuerpos que se conjugan con otras sustancias, y los famosos anticuerpos que tienen que ver con los puntos de control inmunológico. Los que activan las células del sistema inmune, por ejemplo, son el ejemplo, por ejemplo, del alemtuzumab o Campat, que también se le conoce. Miren que es un anticuerpo monoclonal que reconoce el CD52. El CD52 es una molécula que se expresa tanto en los linfocitos B como en los linfocitos T, y me va a producir
o la destrucción mediada por el complemento, o la destrucción mediada por células de la respuesta innata, o un efecto directo sobre la apoptosis de la célula, y va a disminuir o va a producir la destrucción de estas células, sobre todo en linfomas, donde voy a tener una alteración de estos tipos celulares. Hay otro que es el blinatumomab, el blincito, ¿verdad? Aquí les pongo la cajita para que vean que esto no es ciencia ficción, ¿verdad? Que esto existe, que estos son medicamentos que se usan. También se usa en los linfomas porque, por un lado, me reconoce el antígeno tumoral expresado en mis células B, y por otro lado viene y me pega al linfocito T porque reconoce la molécula CD3, de manera que el linfocito T llegue directamente a destruir la célula tumoral. Los que bloquean las señales de división de las células son anticuerpos que sobre todo están relacionados con moléculas como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico. Recordemos que el factor de crecimiento epidérmico es una molécula que se expresa sobre la superficie de las células y que va a estar relacionada con la transformación tumoral, un sobrecrecimiento de estas. Y aquí tengo, por ejemplo, aquí les traigo el Teracin, ¿verdad? Que es el nimotuzumab, está el cetuximab, el panitumumab. Esta molécula la han explorado muchos laboratorios. Se usa, por ejemplo, en carcinoma pulmonar, ¿verdad? Para, en este caso, evitar la transformación de estas células epiteliales y del crecimiento de estas células epiteliales del tracto respiratorio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya se durmieron, ahora sí, los perdí. Bien. Créeme que no, doctor. Muy bien. ¿No? Bueno, también hay anticuerpos que se conjugan con otras moléculas, ¿verdad? Son los anticuerpos que se llaman quimiomarcados, como puede ser el Ventrucimab vedotin Adcetris. Miren aquí, esta es la cajita, ¿verdad?, del medicamento. Se usa en el linfoma de Hodgkin refractario. ¿Qué es lo que se hace? Se une un anticuerpo monoclonal que es un anti-CD30, ¿verdad?, que se expresa en las células del linfoma, con una molécula que es el monometil-auristatin E. Esta molécula lo que hace es que impide la formación del uso mitótico. Como impide la formación del uso mitótico, no se puede separar el material cromosómico y no se puede dar la división celular. Esta molécula fue utilizada muchos años antes para el tratamiento de los pacientes con cáncer, pero sencillamente se tuvo que descontinuar porque tenía muchos efectos adversos. Pero al yo colocarla pegada al anticuerpo y que vaya directo a actuar sobre la célula tumoral, pues me evito todos los efectos adversos sistémicos que puede tener la molécula. Y por último, y no menos importantes, esos anticuerpos que controlan o bloquean los puntos de control inmunológicos. ¿Qué son los puntos de control inmunológicos? Bueno, vamos a empezar de arriba abajo. En un escenario normal, una célula presentadora de antígenos, en medio de una respuesta inflamatoria, me va a presentar el antígeno y además me le va a dar segunda señal a mi linfocito T, por unión de CD80, CD86, CD28, lo cual trae como consecuencia la activación de mi linfocito T. Eso es lo que debe suceder normalmente. En el microambiente tumoral pasa que la célula tumoral expresa el ligando de la proteína de muerte 1, PD1, P de proteína, D de muerte en inglés, que se une con la proteína 1 en el linfocito T, y esto le genera una señal negativa al linfocito T que me lo inhibe. Pero además, en esta célula tumoral también se expresa CD80, CD86, que va a interactuar con un receptor inhibidor del linfocito T, que es el CTLA4. El CTLA4 de hecho tiene una mayor expresión que CD28, ¿verdad? Y una mayor afinidad por CD80, CD86. ¿Qué sucede? Que en una respuesta inflamatoria esto se logra solucionar y aumenta la expresión de CD28 y este es el que se une a CD80, CD86. Pero al generarse una respuesta inflamatoria crónica, que todo lo que se hace es generar citocinas antiinflamatorias, etcétera, esto hace que aumente entonces esta expresión de CTLA4 y que al mismo tiempo sea esa la molécula que interactúa con la célula presentadora, así como la proteína de muerte, lo cual, como ustedes pueden ver ahí, trae como consecuencia la inhibición del linfocito T. Estos son mecanismos de evasión de la respuesta inmune que utiliza la célula tumoral.
por un lado, falla la coestimulación y se produce una inhibición. Por eso fueron tan importantes los descubrimientos de Honjo y Allison. Y miren entonces que desde hace muchos años, lo primero que se hicieron fueron anticuerpos monoclonales como el ipilimumab, ¿verdad? Que iban a bloquear el CTLA4 para que ese CTLA4 no se una con B7-1, B7-2 y que lo que se pueda unir sea el CD28. Tanto el ipilimumab como el tremelimumab eran anticuerpos que iban dirigidos a esto. Después surgieron el nivolumab, el pembrolizumab, que lo que hacen es bloquear la proteína de muerte 1, o el atezolizumab, el avelumab y el durvalumab, que bloquean el ligando de la proteína de muerte 1 en la célula tumoral. ¿Para qué? Para mejorar los mecanismos de activación del linfocito T y que se termine destruyendo la célula tumoral. Resumiendo, vamos a mirar esta imagen de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Miren que lo primero que se probó fue la terapia con citocinas, ¿verdad? Porque imagínense, si la interleuquina 2 activa y yo le pongo un suero de interleuquina 2, se activa todo el mundo y se resuelve el problema. ¿Qué pasó? Que los efectos adversos eran tan desagradables que el paciente decía, no, yo prefiero morirme de cáncer a que me pongan esto. Entonces, sencillamente hubo que descontinuar este tipo de tratamientos. El único tumor que se trata hoy por hoy con citoquinas es la leucemia de células peludas, que se trata con interferón gamma. No hay más ninguna. Después, pues no es en orden cronológico, sino que han ido surgiendo casi que al tiempo, aparecieron las vacunas terapéuticas, sobre todo vacunas de células dendríticas, en las cuales, como les dije antes, yo cargo mi tumor con mi célula tumoral, mi célula dendrítica con el antígeno tumoral para que venga y presente al linfocito T y que además esté activada para poderle dar la segunda señal. Recordemos que la quimioterapia, además de incidir en el proceso de división celular, también va a traer como consecuencia que disminuyan las T reguladoras y las células supresoras derivadas del mieloide, y esto es bueno porque me bloquea este mecanismo, que es un mecanismo de evasión que utiliza la célula tumoral. Recordemos que tengo los anticuerpos monoclonales que los puedo conjugar con drogas, los puedo conjugar con radioisótopos, me pueden servir como en el extremo izquierdo para bloquear esos puntos de control inmunológico que desarrolla mi célula tumoral para inhibir la respuesta del linfocito T, o me pueden servir también para marcar la célula tumoral, eso no aparece en la imagen, y que vengan las NK y vengan los macrófagos. Y por otro lado, abajo tengo mi terapia con células T. Recordemos que esas células T yo puedo ser que sean los linfocitos que infiltran el tumor o linfocitos de sangre periférica, que yo los manipule, yo los active y se los coloque a mi paciente, e incluso puedo hacer manipulación del receptor de antígeno para una activación mucho más rápida y mucho más eficiente de esta célula T. Hasta aquí lo que yo les traía de